Le doy la bienvenida a buenas horas a Gustavo Santana, él es viceconsejero de empleo del Gobierno de Canarias. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, buenos días. Encantado de saludarte después de tanto tiempo que hacía que no nos veíamos. Sí, igualmente. Por lo menos esto nos permite Sí. vernos un poco. Sí, sí. Y encima reducimos la huella de carbono, ojo, que nadie se tiene que desplazar, cada uno está en un sitio determinado y poco más, con lo cual más sostenible no puede ser, ¿verdad? Perfecto. Bueno, antes de hablar de empleo, lo primero de todo, ¿cómo estás? Bien, con mucho trabajo, pero bastante bien, gracias. Bueno, además se ve en la mesa llena de papeles, con lo cual, pues bueno, eso indica Sí, que hay jaleo. Una mesa limpia habría sido bastante sospechoso, ¿verdad? sí. Bueno, decía yo al comienzo de esta charla que justo llega diciembre y es curioso, ¿no? Como vemos que todos los precios se disparan y es un auténtico disparate, ¿no? Comprobar incrementos del 10, del 15% en algunos alimentos, ¿no? Parece que esta tendencia se ha convertido en bastante macabra cuando llegan las fiestas navideñas y también hace daño a la economía de los ciudadanos, ¿no? El comprar algo que desea para esas cenas de Navidad y ver que resulta casi inaccesible porque le han pegado un subidón tremendo a esos precios. Efectivamente, y más con la línea inflacionista que venimos experimentando los últimos meses, en donde curiosamente en el último dato eh, los precios de los alimentos han subido en torno a un 15%, lo cual indica que además en este mes que es de alto consumo, especialmente por las fiestas navideñas, pues los precios van a estar bastante altos. Por eso nosotros seguimos reclamando un necesario acuerdo en torno a la subida salarial que tiene que darse a través de los diferentes convenios colectivos. Esperamos que después de ese congreso de la COE a nivel estatal, donde ha determinado que Garamendi seguirá en la presidencia, se aceleren los procesos de negociación. En Canarias hemos tenido afortunadamente algunos acuerdos que tienen impacto sobre algunos sectores, muy concretamente en hostelería, por poner algún ejemplo, o en el convenio de oficinas y despachos, algunos también vinculados a sectores industriales en donde ha habido un aumento salarial y por lo tanto en el mes de diciembre las rentas de los trabajadores van a experimentar pues un aumento porque han sido acuerdos con carácter retroactivo de enero de este año a diciembre de este año. Pero hay otros como el sector comercio que se está resistiendo y yo animo que en Canarias se puedan desbloquear esas negociaciones y avancen un acuerdo cuanto antes para que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener al menos un margen de maniobra que les sirva como Mm. colchón ante esta subida de precios tan importante que estamos experimentando. Pero claro, parece que suben más los precios que los salarios. Y aunque los salarios subieran de una manera, digamos, un poco más moderada, ¿no? Y más elevada, parece que los precios siempre van por delante un paso y cuesta muchísimo llegar a final de mes. Con lo cual, no podría haber otra solución quizá para paliar esta situación. Suben más los precios que los salarios, no es un parece, ¿no? Suben Sí, más sí. los precios que los salarios, pero las negociaciones en el marco de la negociación colectiva pues se dan en una circunstancia y se suelen acordar que la subida de salarios sea, como ha sucedido en este caso, durante 3 o 4 años consecutivos, sin saber cuál va a ser la inflación en los próximos años. Por eso se insta casi siempre a que exista una cláusula de revisión salarial para poder ir adecuando la subida de precios a los salarios. Yo creo que hay otras medidas que ya no depende tanto de la autonomía de las partes en una negociación como un convenio colectivo, que tienen que ver las que implementan todas las administraciones públicas. Estamos viendo cómo a través del gobierno central se han aplicado algunas medidas en relación al coste de transporte, por poner una muy concreta, ¿no? Los precios de los gasolios, de la gasolina, etcétera, que van a seguir a través de la aprobación de los presupuestos generales del Estado van a continuar durante el año 2023 y otras medidas que tienen que ver también para ayudar a la rebaja de los costes energéticos y muchas otras. Pero quizás en el ámbito del sector privado también se podría ser un poco imaginativo, ¿no? A la hora de contribuir a través de eso que se llama la responsabilidad social, que tenga un impacto también en positivo, sobre todo en un proceso en el que las influencias y las incertidumbres a través de la guerra de Ucrania no sabemos ni cuánto van a perdurar, pero hay otras medidas. No cabe duda que en el sector público se están implementando en todas las administraciones para intentar paliar esta situación de la mejor manera posible a través de las rentas del trabajo. También se procura
que a quien no tiene rentas del trabajo, pues también tengan otros sistemas de apoyo, ¿no? A través de los diferentes subsidios y rentas mínimas que existen para intentar paliar esta situación. Claro, a lo mejor el sector empresarial, por lo que dice Gustavo Santana, podría ser un poco más de esfuerzo, pero claro, hablamos a lo mejor de grandes grupos empresariales. Quizá la pequeña y mediana empresa que tiene 2, 3 trabajadores, una subida salarial se le antoja pues bastante problemática, ¿no? Porque hace frente a unos sobrecostes tremendos. ¿De qué manera se puede lograr un equilibrio donde veamos que ambas partes salen beneficiadas y no se perjudica ninguna de ellas? Tengamos en cuenta que en el caso de empresas de cualquier tamaño, pero especialmente las pequeñas, si no pudiera no pudiera tener respuesta por su situación económica o situación empresarial en un momento determinado, a políticas de descuelgue salarial, pero tienen que ser siempre políticas acordadas. Existen mecanismos para intentar que no se dañe ni a las empresas ni a los trabajadores. Tengamos en cuenta esta variable, ¿no? Para que no se lleven alarmas, lo que se requiere es unos buenos asesoramientos y en muchas ocasiones también una buena representación de los trabajadores que entienda pues la situación de crisis en la que pudiera abordar las diferentes empresas. Para eso es importante que durante el proceso de información en consulta haya transparencia también por parte de las empresas y los trabajadores, que entenderán perfectamente que hay que acordar una serie de cuestiones para que esas subidas de salario no afecten de forma negativa al mantenimiento de las empresas, ¿no? Por lo tanto, me gusta incidir en esto, porque parece que cuando se toma una medida a nivel general es una medida absoluta que tiene que tomar todo el mundo, ¿no? Siempre hay otras variables, otros mecanismos que se pueden utilizar para intentar transitar periodos de crisis. Bueno, se va acabando 2022. ¿Qué resumen se puede hacer? Porque veíamos los datos del paro hace tan solo unos días y vuelven a ser buenos. ¿Qué está pasando y qué tendencia está viendo? Porque justo estamos viendo también, ¿no?, que el mundo es tan cambiante, ¿no?, y tan caótico, que parece que esos datos siguen siendo buenos, pero no sé hasta qué punto también eso se está reflejando en la sociedad, o sí se está reflejando en la sociedad. Yo entiendo que se está reflejando. Es cierto que también Canarias ha estado sujeto a altas tasas de paro. Históricamente hablando, desde el 2007, que hubo, y lo recordó recientemente un buen amigo economista que en estos momentos está trabajando para Corporación 5, una empresa que está muy vinculada incluso a la sede de Tenerife, sacaba un dato que yo quise recoger el guante en el Congreso de Empleo que celebramos recientemente la semana pasada, en el que el tercer trimestre de la EPA del 2007 había una tasa de paro en Canarias de un 9,7. Yo quise recordarle que eso vino precedido en el 2006 de un acuerdo entre sindicatos y patronales a nivel estatal y el propio gobierno, un acuerdo para el crecimiento y el empleo que al año siguiente dio como sí pues los mayores récords de empleabilidad y reducción de tasas de paro del momento. En la crisis financiera del 2008, lo que sucedió a partir de entonces fue bien todo lo contrario, una ausencia de acuerdos importante, y por lo tanto se dispararon las tasas de paro, creo recordar incluso en el 2013, en uno de los trimestres, de hasta el 34,2% en Canarias, ¿no? Por lo tanto, lo que yo quería vincular es que los acuerdos con quienes tienen legitimidad para hacerlo no solo da garantías y seguridad jurídica, sino que son beneficiosos para el empleo, como ha sucedido recientemente con los ERTE, que fue producto de acuerdo entre sindicatos, patronales y gobierno, y como muchísimas otras medidas que han ayudado no solo a transitar este periodo de crisis, sino a estar en una mejor situación que lo que ha ocurrido ahora, para crecer con mayor intensidad, incluso vinculada con la misma intensidad que se había caído el desempleo o el empleo en Canarias, ¿no? Pues estamos experimentando eso, producto además, yo lo quiero vincular a una reforma laboral que al hacer el fijo y el fijo discontinuo como las grandes figuras de contratación, lo que viene a dar es estabilidad a los datos, porque antes lo que existía era muchísima temporalidad, sustitución de unos trabajadores por otros de forma continuada, y no terminaba de hacer que el dato se estabilizara de forma concreta como ha sucedido ahora. Tengamos en cuenta que los datos del paro continuamente nos vienen a dar en Canarias, por ejemplo, que los indefinidos están entre un 46 y un 51% de forma habitual mes a mes. Esto es lo que yo creo que viene a darle normalidad, estabilidad a los datos del paro registrado, acompañado de una buena actividad económica que estamos experimentando una vez que se quitan todos los mecanismos de restricción de la movilidad, sobre todo muy vinculado a nuestro sector turístico. Y esto es lo que está sucediendo. Y me gustaría añadir una última cosa, que creo que es un elemento de deslegitimación de la lectura de datos, de las estadísticas que está haciendo recientemente el Partido Popular, al vincular que los fijos discontinuos no reflejan
que no están como parados en los datos estadísticos. Esto ha sido así desde el año 85, porque lo que vienen es a estar, al tener un contrato fijo discontinuo, estar como ocupados, pero donde no están, donde no aparecen, porque en sus periodos de inactividad no aparecen, es en el dato de afiliación. Porque ustedes saben que cuando se leen los datos del paro registrado te dan 3 parámetros: contratos, paro y afiliación. Y los inactivos, los fijos discontinuos, cuando están inactivos, no aparecen en el dato de afiliación. Y el dato de afiliación de este mes, que acaba de terminar, es un dato histórico en Canarias: 872.067 afiliados a la Seguridad Social. Eso demuestra que la situación, la reforma laboral, va bien, está generando estabilidad en los datos, la actividad económica va bien, y lo que nos está mandando el Partido Popular es un mensaje que que procure o intente llegar al gobierno es acabar con la reforma laboral, porque vive más cómodo en la temporalidad que en la estabilidad de los empleos. Esto es lo que nos está diciendo el Partido Popular, no nos está diciendo otra cosa. Por lo tanto, tengamos una visión amplia de las cosas. Los antecedentes históricos que acontecen a los partidos que, como el Partido Popular, votaron en contra de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados, incluso jugando o instando pues a que ciertos partidos desobedecieran la disciplina de voto de sus partidos políticos de referencia. Esto quiero decirlo porque en materia de empleo estamos mejor que nunca, producto de los acuerdos, producto de las reformas en el marco de las relaciones laborales, que están acompañados afortunadamente con una buena actividad económica, y a tu pregunta produce que estemos mucho mejor que antes, aunque los datos de paro sigan siendo en Canarias datos altos. Precisamente el Partido Popular ha presentado, si no me equivoco, una iniciativa a nivel nacional, una propuesta para cambiar las estadísticas del SEPE y que esos fijos discontinuos formen parte de la estadística, porque dice pues que, claro, las cifras oficiales de paro registrado no son reales, ¿no? Y están cambiadas por el gobierno. Lo que quiere el Partido Popular es cambiar la naturaleza del fijo discontinuo, que es un contrato fijo, que te vincula según la estacionalidad de tus actividades con tu empresa. No te finalizan el contrato, te mantienen con tu vinculación a tu empresa, y por lo tanto, si la actividad de la empresa va bien, tú estarás trabajando. Ellos lo que quieren es deslegitimar los datos, con los datos que le han servido, por ejemplo, para que en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular son positivas y son buenos, lo hace una lectura positiva. Pero cuando no les interesa, porque están en su campaña, en su precampaña, lo que intentan es deslegitimar cualquier acción política que en materia laboral o económica vaya bien, para intentar entrar en un espacio político, pero que en realidad el mensaje que nos están mandando es que no les gusta esta reforma laboral. No les gusta. Prefieren vivir en la incertidumbre, en la temporalidad de las personas trabajadoras que hoy afortunadamente tienen un fijo discontinuo, y que si resulta que a lo largo de los 12 meses, 11 meses del año tienen actividad y están trabajando, esos contratos automáticamente se convierten en fijos. Por lo tanto, eso es una ventaja. En opinión de Gustavo Santana, entonces, si llega el Partido Popular al poder, tiraría abajo la reforma laboral, y yo no sé si incluso pondría en marcha otra vez esa ley de racionalización de la administración pública, a lo mejor donde pudiera haber recortes en ayuntamientos o en entornos pequeños donde hay exceso de plantillas, por ejemplo. No tenga duda, pero porque es un principio por el que siempre se ha regido el Partido Popular. Ellos ven cualquier elemento dentro de las administraciones públicas como un gasto. Pero recordemos que eso ha producido, por ejemplo, una depresión de los recursos públicos, de personal, de empleados públicos en muchísimas administraciones, que lo que bloquea es que los procedimientos administrativos corran con mayor agilidad y poder actuar de forma rápida y diligente, sobre todo en situaciones de crisis. Eso está generando problemas en el sector sanitario, en el sector educativo, en las políticas sociales, en la política de administración general, en todo. Porque al final el discurso que reside, o la intención que reside en su discurso, es: entre cuanto más deprimamos el sector público, mejor para los sectores privados. Pero oiga, yo no digo que no sea legítimo, pero lo que esconde detrás de todo eso es posiblemente fortalecer las expectativas de un sector privado en detrimento de un sector público, cuando los principios que deben regir para toda la población, sobre todo para las personas que tienen menos capacidad de renta, es tener unos servicios públicos adecuados para poder atenderlos en situaciones de necesidad, como puede ser sanitarias, educativas, políticas sociales, la gestión de sus propios recursos, prestaciones, etcétera, etcétera, para poder tener
posibilidades y oportunidades en el día a día de cómo transcurren sus vidas personales. Sin embargo, aún fijos discontinuos, fijos, personas trabajando, seguimos viendo, ¿no?, que hay mucha pobreza en Canarias y en muchos ponen el foco en el sector turístico. Ven que el sector del turismo sigue batiendo récord, pero nosotros seguimos viendo que sigue habiendo pobreza en Canarias. ¿De qué manera se equilibra la balanza? Y podemos observar que hay personas que estén trabajando, pero que no se sientan pobres por ello. Insisto, históricamente tenemos unas altas tasas de paro en Canarias. Posiblemente la gestión de la crisis anterior, que aún en Canarias, fíjense ustedes, había una fase de expansión económica desde el año 2011, la recuperación del empleo fue muy lenta, muy lenta, muy lenta. Y ahora lo que se está produciendo es todo lo contrario. Yo entiendo que estas políticas con otras normas que pueden entrar en Canarias, incluso la renta ciudadana que sujeta, complementando otras como puede ser el ingreso mínimo vital y otras ayudas, puedan ayudar a sostener sobre todo a aquellas personas que tienen mayor vulnerabilidad. Pero hay que seguir haciendo políticas de empleo para intentar recuperar a esa gente para adaptarse al mercado laboral. Nosotros en Canarias, por ejemplo, pensando en las personas más jóvenes, hemos aprobado una estrategia canaria de formación profesional dual para que las personas jóvenes que quieran, a través de la formación profesional dual, que es una buena vía para conseguir un empleo, puedan tener esa formación dual directamente con entre un 35 y un 50% con sus prácticas en la empresa, en donde tendrían un contrato de trabajo, es decir, estarían remunerados. Yo creo que esto ayudaría un poco a sacar a muchísimas familias y a sus jóvenes, si ven en la formación profesional dual una salida importante, tener garantías de empleabilidad, porque las empresas terminarían quedándose con esos trabajadores. Esa es una de las medidas a las que yo he puesto mucha esperanza desde el punto de vista del empleo, y que ha sido aprobado hace pocos meses en Canarias, y esperamos ya a partir de enero, porque hay una comisión donde los empresarios forman parte de ella y van a tener un peso muy importante en la planificación y diseño de sus píldoras formativas, de sus itinerarios personalizados para trabajar en las empresas, podamos contribuir de forma cierta a ir reduciendo esas grandes bolsas, ¿no?, de vulnerabilidad que siguen existiendo en Canarias, ¿no? Cada isla con su singularidad, pero tendremos que reforzar la idea de que la formación y el contrato de trabajo tienen que tener una vinculación cierta. Bueno, previsión para 2023 de Gustavo Santana, teniendo en cuenta que muchas veces vemos que los escenarios son apocalípticos, caóticos y la economía va a entrar en una fractura absoluta. ¿Cómo va a ser 2023 en materia de empleo? Mira, en 2023, mucho más allá, yo tengo la sensación de que hay muchos economistas que no vieron llegar la crisis del 2008, y como no la vieron venir, dentro de los tres escenarios que suelen darse en los diferentes estudios, los más pesimistas, los centrales y los más optimistas, se suelen quedar en el peor de los escenarios, por si acaso ocurre algo, ¿no? Porque como no vieron venir la crisis anterior, pero esto genera mucha inseguridad y mucha desconfianza, sobre todo en las empresas más pequeñas, en la generación de nuevos emprendedores, etcétera, etcétera. Pero tengamos en cuenta que las previsiones todas dicen que Canarias seguirá creciendo. No vamos a entrar en un elemento de recesión, no vamos a entrar en situaciones en las que vaya a frenar de forma abrupta la creación de empleo, sino que estaremos creciendo en torno a un 1,5%. Claro que sí existe una desaceleración, porque el crecimiento ha sido tan intenso después de la crisis del COVID-19 que ahora lo que pasará es que se empezará a normalizar los ciclos del crecimiento. Por lo tanto, yo creo que lo que podemos pasar ahora es, o por lo menos lo que esperamos es que pasemos a un escenario de consolidación de los datos del empleo, e intentaremos, a través de los nuevos planes que se van a poner, planes de inversión que se pondrán en marcha, a través de las nuevas transiciones que vamos a vivir, que esa inversión ayude además a crear empleo en otros sectores que no han sido tan tradicionales como los que estamos acostumbrados en Canarias, y pueda ayudar incluso en los próximos años a aumentar el crecimiento del empleo. O sea que entonces el panorama no es tan oscuro para 2023, según he entendido. Pero es que no lo decimos nosotros, lo dicen los propios informes que ellos presentan. Cuando lo lees, todos dicen que estamos en torno a un crecimiento entre el 1 y pico por ciento, por lo tanto no existe un elemento ni de recesión, desaceleración. Hombre, si estás creciendo a un 4 y pasas a un 1, hay una desaceleración, pero no quiere decir que no dejes de crecer. Bueno.
Antes decía Gustavo Santana también, ¿no? Que en el tiempo de pandemia, por ejemplo, los sindicatos fueron también fundamentales, ¿no? En esa negociación para sacar adelante los ERTE. Han recuperado esa confianza que ligeramente habían perdido los sindicatos y que gracias también a momentos como ese, pues han hecho que otra vez el ciudadano vuelva a fijarse en ellos e incluso haya habido incremento de afiliaciones, por lo menos la información que le llega a Gustavo Santana. Los sindicatos siempre han estado en la misma línea. Bien diferente es que en un ciclo determinado hayan experimentado un proceso de deslegitimación de forma coordinada entre ciertos poderes económicos y ciertos poderes mediáticos, que lo que apuntaban es que en aquel momento, recuerden que eran momentos de recorte, de quitar la negociación colectiva como un elemento principal de protección de los trabajadores, y se atacó a los sindicatos deslegitimándolos de una manera brutal, pero desde aquella deslegitimación, lo que ha pasado ahora, que alguien me diga qué ha sucedido. Es la misma deslegitimación que está experimentando, por ejemplo, la lectura de los datos estadísticos, o la deslegitimación que está experimentando si un gobierno es legítimo o no, cuando ha pasado 2 procesos electorales y ha ganado las elecciones. Tengamos en cuenta que son estrategias planificadas por ciertos poderes económicos y políticos a la que ya deberíamos estar bien acostumbrados y no hacerle mucho caso, pero los sindicatos siempre han jugado un papel esencial. He puesto algunos ejemplos históricos, pero en la crisis anterior estaban deseosos de negociar y la negociación fue cero. No hubo negociación. Sin embargo, ahora cuando han podido negociar se ha visto que han apechugado, que han arrimado el hombro y han conseguido pactar ERTES que han protegido a empresas y trabajadores de forma muy importante. Por decirte algunos de los acuerdos, que hay muchos otros. Bueno, llega muy pronto, estaremos en el 28 de mayo. ¿Cuál va a ser el futuro de Gustavo Santana una vez que lleguen las elecciones? Porque conocemos su trayectoria, ¿no? Antes en UGT, y una vez que llegue ese momento, ¿qué va a pasar con el futuro de Gustavo Santana? Pues no lo sé, a mí me gusta ir paso a paso. Sabes que yo soy un hombre de ir paso a paso, sé que habrá oportunidades, pero no estoy ahora. Mi cabeza no está en eso, sino en intentar terminar todos los objetivos que nos habíamos marcado en esta legislatura en el gobierno de Canarias, y ya iremos viendo cuando se abran los diferentes procesos, pues bueno, cuáles son las posibilidades que existen. En caso de que no repitiera este gobierno, ¿volvería a UGT o cómo sería el... no sé, ¿dónde veríamos a Gustavo? No, yo creo, mi ciclo ya en UGT terminó. Yo ayudaré en todo lo que se me pida, pero mi ciclo en UGT, yo soy una persona que entiende los ciclos de esa manera. En determinados momentos yo estuve casi 10 años de secretario general en el sindicato y ya entendía que tenía que pasar gente nueva. Bueno, pues por ahí pasaría el futuro, solo a la espera de saber qué va a pasar también en mayo, que bueno, que todavía queda bastante de aquí a allá y veremos qué ocurre. Hay una sección para acabar en el programa, Gustavo, que se llama El Quejómetro, donde el invitado pues tiene oportunidad de quejarse de cualquier cosa, pero incluso como ciudadano. A mí me gustaría saber de qué se queja Gustavo Santana. De la militancia de Twitter. Vale, y si lo explica un poco más... me parece que la reivindicación en las redes sociales está bien, pero creo que está mejor hacerla de forma activa en el día a día. Yo veo muchos militantes de Twitter, José Luis, pero después cuando tocan en la puerta no aparece. Claro. Sí. Esa es mi queja. Quejas mucho en las redes sociales, pero cuando hay que salir a la calle o moverse y demás, pues no hay un alma, ¿no? No, y yo creo que también la crítica es buena, la crítica sana, y en los escenarios de diferentes organizaciones, cuando existe el debate, hay que plasmarlas allí. Y allí intentar buscar entre todos las soluciones y la democracia interna o las decisiones que se toman en torno a las diferentes reuniones, pero hay que estar, porque un Twitter no te recoge toda te recoge una serie de caracteres, pero no te recoge las complejidades para poder llegar a resoluciones las más efectivas posibles. Posiblemente ante las redes sociales quede una queja muy bien, pero hay muchas variables que juegan siempre en torno a la toma de una decisión. Claro, sin duda. Bueno, pues no le quitamos más tiempo a Gustavo Santana para que siga con toda esa mesa llena de papeles y todo el jaleo que tiene y bueno, pueda seguir sacando adelante proyectos, que entiendo también que esta es la primera vez en Twitch, ¿no? Que no había experimentado todavía este cambio también informativo Gustavo Santana. Pues la verdad es la segunda. La segunda. Vale. Sí, pero por la primera la hicimos durante la pandemia, por una cuestión de necesidades, de que no había, pero esta es la primera vez así. Y la verdad que está bastante bien. Bueno, pues nada. Te felicito por ello. Me alegro que te haya gustado, Gustavo, y espero en una próxima ocasión, ya en 2023, pues también ver esos proyectos de futuro. Mucha suerte, feliz jornada. Y por cierto, una más.
semana muy improductiva esta de puente, ¿no? Lunes, miércoles, viernes, martes y jueves festivo. Mariano Rajoy propuso pasar los días festivos cercanos a los fines de semana. ¿Habría sido una solución? Pues la verdad que no lo sé, yo creo que a lo mejor la propuesta buscaba otras cosas, ha coincidido esta semana que sea así, oye, el que la pueda aprovechar, yo encantado de la vida, el ocio también es un derecho constitucional y si lo puedes disfrutar, bienvenido sea, también es bueno para el consumo y para la actividad económica. Genera economía, eso sin duda. Gustavo Santana, viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, gracias, mucha suerte y felices fiestas si no nos encontramos. Muchísimas gracias, igualmente. Hasta luego, chao, chao.